Damos gracias a Dios que nos permite meditar en su palabra. Vamos a pedir la dirección de Dios. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites abrir tu palabra. Te rogamos nos dirijas a través de tu Santo Espíritu, Señor, y que atesore en nuestros corazones las enseñanzas que tienes para con nosotros. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dice la palabra de Dios que nuestro Dios es un Dios fuerte. ¿Qué tan fuerte? ¿Qué tan fuerte es nuestro Dios? Con palabras no podemos decirlo, ¿verdad? Pero sabemos que es omnipotente. Y hay palabras que sabemos, definimos, pero si nos dijeran, describe estas palabras, pues nos costarían mucho trabajo el poderlas definir. Hay palabras que conocemos, que dominamos perfectamente, pero que si nos dijeran, ¿cómo lo definen?, sería bastante complicado. Entre las palabras difíciles, alguna vez he mencionado, pues definan, por ejemplo, el verde, sin hacerlo comparación con algo. Es decir, pues el verde son las plantas. No. Defínanme el color verde. No, ¿verdad? A lo mejor algún científico por ahí dirá, es la combinación o es la descomposición de tal gama, de tal a tal de la luz, etcétera. Pero eso es una que no alcanzaríamos a comprender, yo creo que 99% de las personas, ¿verdad? Esa descripción del color, porque todavía diríamos, el verde, ¿qué verde? Verde claro, verde oscuro, verde oliva, verde, hay muchos verdes. Entonces, escríbame lo verde. En matemáticas usamos el infinito, el más infinito y el menos infinito. ¿Qué es el infinito? Que no tiene fin, pero en otras palabras, que no tiene fin. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Que no acaba, y eso como que en nuestra mentalidad tan limitada humanamente no alcanzaremos a decir, que no acaba. No acaba, ¿hasta dónde? ¿Se va hasta dónde? Decimos, pues como no hay palabra para decir hasta dónde, pues inventaron la palabra hasta el infinito, ¿sí? Pero decimos, ¿qué tan grande es el infinito? Pues no. Y entonces cuando decimos, ¿qué tan poderoso es Dios? Pues inventaron la palabra omnipotente, que decir que todo lo puede. Y todo, pues hemos definido, todo es todo, ¿verdad? No hay una limitante. Entonces cuando decimos omnipotente, pues nuestro Dios es omnipotente. ¿Qué tan potente? Pues todo. Nos imaginamos y alcanzaríamos a comprender qué tan poderoso es Dios. Dice el Salmo 89, los versículos 11 y 12, de la siguiente manera. Salmo 89, 11 y 12 dicen: al aquilón y al austro tú los criaste. Tabor y Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo el brazo con valentía fuerte. El 11. Tuyos son los cielos y tuya también la tierra. El mundo y su plenitud tú los fundaste. El aquilón y el austro tú los criaste. Tabor y Hermón cantarán en tu nombre. ¿Qué creó Dios? Pues los cielos y la tierra y todo lo que hay ahí. ¿Qué tan grande es la tierra? Pues ya la Tierra más o menos dicen cuánto mide, cuál es su masa, pero en nuestra mente alcanzamos a comprender lo grande de la Tierra, alcanzamos a comprender todo lo que significa decir la Tierra. En alguna ocasión tuve la experiencia de venir en un avión y nos veníamos acercando a la Ciudad de México. Y no sé cuántos hayan tenido este privilegio de ver la ciudad desde arriba, así casi como la vemos a veces desde la carretera. Pues desde arriba se ve un poquito más
bueno, no un poquito, bastante más grande. Y simplemente ahí yo pensaba, ¿y de dónde sale tanta energía eléctrica para iluminar toda la ciudad? O sea, alcanzamos a comprender eso en nuestra mente, porque igual pues, los técnicos, los ingenieros van a decir, no, pues se necesita pues tanto de energía eléctrica, lo convierten en watts, que se tiene que convertir ¿de dónde sacan los watts? Pues del consumo del petróleo, y entonces pues pueden empezar a hacer sus cálculos, pero ¿de dónde, me preguntaba yo, de dónde sale tanta energía eléctrica para alumbrar toda la ciudad? Y luego dije, bueno, está bien, la energía eléctrica la producimos, podemos calcularla de dónde la traemos. Y el agua que consumimos en la Ciudad de México, no la que desperdiciamos, porque la que desperdiciamos pues es mucha, ¿verdad? Pero bueno, entre la que usamos y la que desperdiciamos, ¿de dónde viene tanta agua? Y pueden decir, bueno, pues la traen del Cutzamala, la pueden traer de otros lados, de tantas presas. ¿Y de dónde viene esa agua? Ah, pues de los mares. ¿Y de dónde está quién puso el límite con la cantidad de agua que se necesita en el mar? Y entonces nos vamos pensando y vamos diciendo, es que nuestra mente no tiene esa capacidad de decir, bueno, ¿cuánta agua se necesitaba para llenar el planeta Tierra? Pero Dios perfectamente lo puso. Entonces, dice, tuyos los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. ¿Tú qué? Tú los fundaste. ¿Quién tendría la capacidad, primero además la capacidad mental para calcular toda la creación antes de que fuera hecha? Y nomás estoy hablando ahorita de la Tierra. Bueno, estaba hablando de la Ciudad de México. Bueno, hablemos del planeta. Y ahora hablemos de toda la creación. ¿Quién lo creó? Dios lo creó. ¿Y quién le dijo a Dios cómo hacerlo? ¿Tenía asesores? Porque ahora lo que se hace, pues los que gobiernan, los que hacen algo, pues son un grupo de científicos o personas que dirigen y son asesores, y entre varios hacen sus cálculos y desarrollan muchas cosas. ¿Y a Dios quién tenía? Entonces, ¿y quién le dijo cómo hacerlo? ¿Y cómo lo hizo? Porque dice, tú los fundaste. ¿Cómo lo fundó Dios? Pues nos vamos simplemente a a Génesis. Yo todavía estoy con la de la mañana, con Génesis. El versículo 1, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Y cuándo es el principio? Pues no alcanzamos a comprender, ¿verdad? Que dice en el principio y lo tomamos así como dice en el principio. Y esto nos lleva a ir entendiendo qué tan poderoso es Dios. ¿De qué creó Dios todo lo que estaba? La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre las del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y vamos viendo lo que hace Dios con la creación. Y dijo Dios, versículo 3, y dijo Dios. Versículo 6, y dijo Dios. Versículo 9, y dijo Dios, y podemos seguir. ¿Cómo hizo Dios la creación? Lo dijo. La palabra de Dios fue suficiente para crear todo lo que hay. Nos imaginamos, podemos alcanzar a comprender qué fuerza tenía su palabra para decir, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No hay cosas que nuestra mente es demasiado limitada, demasiado pequeña para entender todo lo que Dios es de potente, la omnipotencia de Dios. ¿Qué tan potente es Dios para decir solamente esto? Y fue.
los papás decimos a los hijos, haz esto. Bueno, hace muchos años sí los papás nos decían, haz esto, y lo hacíamos, ¿verdad? Eso platicábamos hoy. Nos dicen, haz esto, y pues lo hacíamos, no preguntábamos. Ahora les decimos a los niños, haz esto, ¿y yo por qué? Al rato. Ya los papás ya perdimos poder en nuestra palabra. Antes los papás tenían más poder, pero por sobre todo ese poder estaba el poder de la palabra de Dios. Y dijo, sea, y fue. Y sea, y fue. Esa es la omnipotencia de Dios. ¿Qué tan grande es nuestro Dios? Vamos a la carta a los Hebreos y vamos a ver qué nos dice sobre lo que hace Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, el cual siendo el resplandor, hablando del Hijo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados de sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice, Él es el resplandor de la gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas. ¿Quién sustenta todas las cosas? Dios. O sea, no nada más las hizo y las dejó, porque muchas veces nosotros hacemos cosas y las dejamos ahí, ¿verdad? Si no las dejamos a la mitad y si alcanzamos a terminarlas, a veces las abandonamos. Dios no dejó su obra y le dice, bueno, pues a ver ahí que se sustente solita, yo ya hice la tierra, ya les puse agua, ya les puse animales, ya les puse plantas, porque simplemente pensamos, ¿y qué está haciendo el hombre con todo lo que Dios le dejó? Está acabando con toda la creación, ¿no? El hombre es un destructor en potencia. Está acabando con los animales, está acabando con las plantas, está acabando con el medio ambiente. Porque el solito no se está acabando, es el hombre que lo está acabando. Pero el que lo sigue sustentando, imagínense si Dios no estuviera sustentando todo eso que estamos destruyendo y nos lo hubiera dejado para que lo administráramos, ¿qué haríamos? Ya nos lo hubiéramos acabado. Pero Dios sustenta y sigue sustentando lo que Dios hizo. Esa es la potencia de Dios, no es nada más dijo, ya lo hizo, sino lo sigue sustentando y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. Dios nomás dice, esto es y es. Y Dios lo sigue sustentando. Nuestro Dios es poderoso. A veces decimos, ¿por qué Dios no nos responde si Dios puede todo? ¿Nos han hecho alguna vez esa pregunta? Bueno, si Dios puede hacer todo y Dios nos puede dar todo, ¿por qué no nos lo da? ¿Qué pasaría si nuestros hijos todo lo que nos pidieran se lo diéramos? Pues en vez de hacerles un bien, les haríamos un mal. O les podemos dar algo con los que se pueden dañar, o le podemos dar algo en lo cual pues pueden olvidarse de Dios, no solamente de nosotros, ¿verdad? De los padres. Se pueden olvidar de Dios. ¿Qué pasa con todos aquellos ricos hijos de los millonarios que tienen todo? Pues los vemos en la cárcel, los vemos en accidentes, que se compraron un carro último modelo, un Lamborghini que corre a 300 kilómetros por hora. ¿Y para qué quieren un coche que corre a 300 kilómetros por hora? Pues para correrlo. Y entonces, ¿y qué pasa cuando lo corren a esas velocidades? Pues tienen accidentes y provocan accidentes. Entonces, ¿qué hacen los papás cuando le dan todo a los hijos? Pues en vez de hacerles un bien, les hacen un mal. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña que debemos hacer con nuestros hijos? Pues educarlos, enseñarles a depender de Dios, no de los hombres. ¿Por qué? Porque si dependemos de los hombres fallamos, los hombres estamos limitados. Dios es todopoderoso y le va a dar lo que Dios sabe que es necesario y justo para cada quien. ¿Por qué Dios no nos da más? ¿Por qué Dios no nos los da cuando nosotros queremos?
Porque Dios no es una lamparita mágica que frotamos y decimos, pues es el genio que nos concede todos los deseos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si todo lo que le pidiéramos a Dios nos lo concediera? ¿Qué pasaría, hermanos? Pues yo creo que después de la tercera cosa que le pediríamos, nos olvidaríamos de Dios. Pediríamos riqueza, fama. ¿Recuerdan qué no pidió Salomón? Pero le fue dado. ¿Sí? No lo pidió, sin embargo Dios se lo dio. Pero si nosotros lo pidiéramos, ¿qué haríamos con todo eso? Pues ya con una casa con 50 sirvientes y coches y... ¿Para qué necesitamos venir al templo? Nos gastaríamos, nos empezaríamos a disfrutar, así entre comillas, de la vida, ¿sí? Y nos olvidaríamos de Dios. Por eso debemos decirle a Dios que no me des más de lo que sabes que es necesario. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso y nos puede dar mucho. Y de hecho, de ahí algunas sectas heréticas han dicho, bueno, pues Dios es todopoderoso y si Dios es todopoderoso, me puede dar todo y yo merezco todo. Y entonces empiezan a exigirle a Dios. Y entonces les enseñan que pueden exigirle a Dios. Nosotros no enseñamos eso. ¿Por qué? Porque nosotros enseñamos que con humildad recibimos de Dios lo que Él sabe que es para nosotros. Él nos puede dar todo. Sabemos que nuestro Dios es todopoderoso, que Él puede, ¿sí? Pero no nos lo da por nuestro bien. ¿Qué tan grande es nuestro Dios? Pues Él hizo todo lo que alcanzamos a ver, lo que no alcanzamos a ver, y lo sostiene. Cada día siguen descubriendo estrellas y más astros y más cosas más lejos en el cielo. ¿Y hasta dónde van a acabar? Decimos, hasta el infinito, ¿verdad? Porque no tiene fin lo que Dios creó. ¿O hasta dónde terminará lo que Dios creó? Todavía no llegan al final de todo lo que es la obra de Dios. Y siguen descubriendo muchas cosas. Y siguen descubriendo. Y todo eso Dios lo diseñó. ¿Quién diseñó que los planetas se movieran de tal forma que no chocaran? Si nosotros hubiéramos diseñado los planetas, ya hubieran chocado por lo menos 2. Pero Dios lo creó con su poder y lo creó además de una manera perfecta, exacta. Y Dios lo sustenta, aquí dice la palabra de Dios, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. ¿Para qué más es poderoso Dios? Pues dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, que Dios es potente en sus juicios. Vamos a leer solamente el versículo 3 de Apocalipsis 15, que dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Dice: grandes y maravillosas son tus obras. ¿Qué tan grandes? Pues infinitas, ¿verdad? Muy grandes, nuestra mente no alcanza a comprender. Y maravillosas son tus obras. ¿Quién podría diseñar algo de la nada? Nadie. Y dice: justos y verdaderos son tus caminos. Son justos. ¿Y qué es ser justo? Bueno, Dios es justo también en su perfección, en su poder. Es justo. La justicia de Dios es perfecta y es poderosa. Dios dice: esto es así por su poder, por su justicia, y eso es perfecto. Algo que no tiene límite, ¿sí? Y no, igual son cosas que no alcanzamos nosotros a comprender y no alcanzamos a definir. ¿Hasta dónde es la justicia de Dios? ¿Hasta dónde alcanza el poder de la justicia de Dios? ¿Quién es más justo que Dios? Y entra esto dentro de su poder. Bueno, y todo esto del poder de Dios, ¿qué nos ayuda a nosotros o en qué nos beneficia a nosotros? Bueno, pues Dios nos da poder a nosotros. Si Dios no nos diera el poder, ¿nosotros tendríamos poder para algo? ¿Tendríamos capacidad para algo?
Vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, el versículo 49. ¿De dónde vamos a obtener poder? Dice el versículo 49, y aquí, hablando el Señor Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. ¿De dónde viene la potencia? De lo alto. ¿Y dónde está lo alto? ¿Quién es lo alto? Dios. ¿Quién nos da la potencia? Dios. ¿Podríamos buscar otra potencia? ¿La potencia humana? No, la potencia humana está muy limitada. ¿Hasta dónde puede llegar la potencia humana? Pues hay quienes hacen mucho ejercicio para desarrollar fuerza, poder, pero está limitada. Y vemos en las Olimpiadas y en algunos concursos cómo levantan las pesas y mucha fuerza. Pero eso, humanamente, pues, tiene un límite. Pero el poder que Dios nos da, ¿para qué nos sirve ese poder? ¿Para qué queremos poder de Dios? ¿Ustedes para qué quisieran el poder de Dios? Pues yo creo que para lo primero que queremos es para vencer las tentaciones, para vencer al mal. No puedo decir que para poder ir al cielo, porque nosotros ya tenemos el pase para ir al cielo, ¿verdad? Ya vino el Señor Jesús, ya murió por nosotros y nosotros tenemos nuestro pase, ya tenemos nuestro boleto para ir a la vida eterna. ¿Y entonces para qué queremos poder aquí? Pues porque mientras estemos aquí, ¿cómo estamos? Pues estamos llenos de tentaciones, de debilidades, de enfermedades. Pero yo creo que lo primero que quisiéramos del poder de Dios es para vencer las tentaciones. El maligno está presto para luchar contra nosotros. ¿De qué manera? De muchas maneras. Está sentado junto a nosotros, no para que vean al que está ahí junto, decir, aquí está. No, Satanás está ahí junto a nosotros viendo a ver en qué nos distrae, en qué nos puede hacer caer, en qué nos hace que nos aburramos, que nos cansemos, que nos distraigamos. Contra eso necesitamos luchar. ¿Y cómo vamos a luchar? Pues con el poder de Dios. Hay un texto que todos conocen o todos conocemos, que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué es todo? Volvemos al ¿qué es todo? ¿Y realmente todo lo podremos? ¿O nosotros ponemos los límites? Nosotros humanamente muchas veces ponemos los límites, decir, no voy a poder. Cuando nos dicen en la escuela a los muchachos, tienes que sacar 10 en matemáticas. No voy a poder. Y desde antes de empezar ya dicen no voy a poder. O tienes que sacar 10 en química. No, en química no. 10 en historia, no, las fechas y los nombres, pues nomás no. Entonces nosotros ponemos límites como humanos, pero cuando hablamos de todo lo puedo en Cristo, pues todo lo que Dios me dice que haga, lo voy a hacer. ¿Qué es todo? Pues todo lo que dice aquí. ¿Por qué Dios nos lo pone aquí? ¿Porque no vamos a poder? ¿O porque vamos a poder? Pues porque podemos, pero necesitamos la fortaleza y la potencia de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Regresamos a nuestro texto, a nuestra lectura de 2 Corintios, ya para terminar. Segunda los Corintios 12. Dice el versículo 10, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Y nosotros que huimos de flaquezas, huimos de necesidades, de persecuciones, de angustias, y nos quejamos de todo esto que dice aquí, mientras que el apóstol Pablo dice, pues yo me gozo en todo eso. ¿Por qué? Porque dice, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. ¿Qué significa esto? Que cuando estoy sintiendo todas esas flaquezas y todas esas preocupaciones, el que me levanta es Dios. Si no me levanta Dios, ¿qué va a pasar?
pues me quedo allá abajo, ¿verdad? En la depresión y en todo lo que no, pues es que son muchas las necesidades, las flaquezas, las preocupaciones. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver esto? Y entonces nos vamos hundiendo solitos hasta que llegamos a la depresión porque no nos acordamos de Dios. Pero cuando nos acordamos de Dios, entonces dice que me gozo porque de todo eso el que me va a sacar es Dios, porque yo me siento flaco, me siento débil, me siento incapaz de poder resolver todo eso. Pero el que me va a ayudar a salir adelante es Dios. ¿Qué Dios? Es mi Dios poderoso. ¿Qué tan poderoso es? Mi Dios es el que creó los cielos y la tierra, nada más, y el que los sustenta. ¿Podrá con todo lo que yo ando arrastrando? Pues con eso y mucho más, ¿verdad? Es casi nada lo que le estamos pidiendo a Dios. Dios es poderoso para eso y para mucho más. ¿Qué necesitamos? Buscar y creer en ese Dios. Si creemos, Dios nos va a dar el poder y entonces nos vamos a sentir flacos, pero a la vez poderosos, porque Dios nos va a librar de todo esto. Vamos a dar gracias. Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque reconocemos y sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, Señor, aun cuando nuestra mente limitada no alcanza a comprender qué tan grande eres, qué tan poderoso eres, Señor. Te reconocemos y sabemos que no hay Dios como tú, que creaste los cielos y la tierra y sustentas, Señor, todo esto. ¿Qué somos nosotros ante todo esto que tú has creado? Sin embargo, tú eres misericordioso y miras y volteas tus ojos hacia nosotros, Señor, y nos ayudas y nos socorres. Pero, Señor, te rogamos que tú también abras nuestro entendimiento, nuestros ojos, para ver tus maravillas, podamos buscarte, Señor, y entender que tú eres el único que puede, Señor, librarnos de todo mal, puede resolver todos nuestros problemas, nuestras dudas, Señor, nuestras necesidades, nuestras flaquezas. Todo, Señor, lo que llegamos a sentir, tú nos puedes ayudar. Permite, Señor, que podamos acudir a ti y que tú nos ayudes en todo esto y sintamos a ese Dios todopoderoso. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.